El omega 3 es uno de los suplementos por los que más me preguntáis. Es sin duda uno de los suplementos que más incertidumbre os suscita. Y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de por qué podemos usar el omega 3, cuándo usarlo y si existe algún tipo de contraindicación. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en mi canal y estás interesado en estar al corriente de vídeos en torno a la terapia hormonal sustitutiva, a la cetosis clínica, a la nutrición deportiva, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos. Cuando hablamos de la medicina o de la nutrición integrativa, también solemos hablar de aquellos principios activos que pueden coadyuvar a la nutrición, al deporte, a la gestión del sueño para intentar lograr esa salud que estamos intentando integrar a medio y largo plazo. Y uno de los suplementos de los que más se habla dentro de la medicina y la nutrición integrativa en los últimos años es el omega 3, ese suplemento que promete desinflamarnos de todo lo que nos genera inflamación a lo largo del día, ya sea inflamación por el estrés físico, estrés emocional, exceso de deporte, etc. Pero, por desgracia, como médico veo en consulta a muchísimas personas que toman excesiva cantidad de omega 3, que lo toman para todo, que en cuanto les duele algo se hinchan a cantidad de omega 3. Además existen muchísimos tipos de omega 3, muchas casas y algunas de dudosa procedencia. Es por ello que en este vídeo te voy a ir hablando de todo aquello que considero que como médico tienes que tener en cuenta a la hora de suplementarte con omega 3. Lo primero de lo que te voy a hablar es el sentido fisiológico de que en algunos momentos los médicos o los nutricionistas consideremos que algún paciente debe de tomar omega 3. Debéis de tener en cuenta que el omega 3 es una grasa insaturada, principalmente lo vamos a encontrar a expensas del pescado azul, como el salmón, las sardinas, el arenque, la caballa, también lo podemos encontrar en algunos mariscos y también lo podemos encontrar en algunas semillas, como las semillas de lino, en ámbitos veganos, de forma que finalmente en nuestro organismo vamos a encontrar dos tipos de omega 3, el omega 3 EPA y el omega 3 DHA. ¿Qué es lo que ocurre? El omega 3 principalmente debería encontrarse en una relación respecto al omega 6 en 3:1, 4:1 aproximadamente a favor del omega 6. Esto es lo que tradicionalmente se ha podido observar o se especula que era la relación que tenía nuestro organismo en las membranas de nuestros eritrocitos hace 200 años, hace 1000 años, hace decenas de miles de años, y es el ratio omega 6-omega 3 que va a favorecer que no exista inflamación, que procesos que giran en torno a la inflamación como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, la inflamación crónica de bajo grado, los tumores, se ha podido observar como muchas de estas patologías inflamatorias guardan relación con un ratio omega 6-3 de 15:1, 20:1. En algunas sociedades occidentales actuales se ha podido observar que la gente de a calle puede llegar a ratios omega 6 omega 3 de 40:1, mientras mayor es el ratio de omega 6 omega 3, mayor es la carga de inflamación, mayor es la carga de citoquinas como interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, proteína C reactiva, marcadores que a medio o largo plazo van a impactar en el metabolismo, en la lipoinflamación y en ese síndrome de inflamación crónica de bajo grado que puede dar lugar a mialgias, dolor crónico, afectación en las hormonas sexuales, etc. Y es ahí donde se especula que, como prácticamente en nuestra sociedad cada vez abunda más la comida refinada, la carne roja, las grasas saturadas transhidrogenadas, la fast food, ¿vale? Todo esto que está originando que el equilibrio entre el omega 6 y el omega 3 se dispare a favor del omega 6, se especula por parte de muchos médicos y nutricionistas que prácticamente todo el mundo debería estar agregando omega 3 dentro de su suplementación. Y esto parcialmente es correcto porque quizá con las cantidades que usualmente 2-3 raciones a lo largo de la semana de pescado azul vayamos a ingerir no llegamos a las cantidades o concentraciones adecuadas de omega 3 para competir contra el omega 6, pero debes de tener en cuenta que esto no es generalizado para todo el mundo, pueden existir ciertas contras y existen contextos donde no se debe incluir el omega 3. Lo segundo de lo que te quiero hablar es que por desgracia nos encontramos tal diversidad de productos con omega 3 que, claro, esto hace que mucha gente tenga la tentación de comprarse un bote de omega 3 por 14 euros y al mismo tiempo vemos en la estantería un omega 3 de
90 euros. ¿Cómo puede ser tal la diferencia? Esto se debe a que muchos procesos de destilación molecular, donde se intenta retirar metales pesados, mercurio, hidrocarburos, etcétera, todo esto evidentemente encarece muchos productos. Y hay otros productos quizá de dudosa procedencia donde los estándares de calidad no están asegurados, así que asegúrate que existan los sellos de calidad, sellos IFOS que nos aseguran que todos estos procesos de destilación molecular y todos estos procesos que van a favorecer a que el omega 3 no tenga una oxidación y que finalmente no te estés metiendo un omega 3 que o no te hace nada o incluso te puede perjudicar, esté asegurado. Lo siguiente de lo que te hablaría sería el contexto. Aquí hay que tener en cuenta que el omega 3 no es un antiinflamatorio, no es un ibuprofeno, no es un paracetamol, no es un corticoide que te va a bajar directamente la inflamación. Pero si has entendido el primer punto donde te explicaba cómo normalmente vivimos con unos ratios omega 6, omega 3 muy disparados a favor del omega 6, todo esto genera que se genere un caldo de cultivo donde pueda liberarse mayor cantidad de citoquinas, donde la predisposición a la inflamación crónica de bajo grado sea mayor, y si aumentamos la cantidad de omega 3 y de esa forma ese ratio omega 6 omega 3 está más equilibrado, indirectamente mejoraremos la sensibilidad a la insulina, disminuiremos la lipoinflamación, disminuirá la cantidad de citoquinas circulantes y la inflamación va a ir bajando. Es por ello que tómate omega 3 si tienes ese contexto que tú mismo estás observando, como estás cansado, te levantas por la mañana fatigado, te duele prácticamente todas las articulaciones, la musculatura cuando entrenas, después de entrenar tardas 3 días en recuperarte, te duele la cabeza al final del día, te cuesta levantarte. Estos serían signos indirectos de que hay una inflamación crónica de bajo grado, pero esto hay que verificarlo también con analíticas, y es aquí donde podemos observar parámetros, por ejemplo, en relación al metabolismo glucémico, como la insulina, que si se encuentra por encima de 10-12, esto nos indicaría que quizá hay cierta resistencia a la insulina. Podemos mirar marcadores como la proteína C reactiva, un marcador muy sensible que nos indica si hay inflamación sistémica, marcadores como el cortisol o la prolactina, que son marcadores de emergencia, nos está indicando que el organismo está en emergencia, sintiendo un ambiente hostil con mucho estrés, mucha inflamación, y el organismo está liberando la cortisona, el cortisol para desinflamar, y la prolactina porque te intenta parar. Podríamos mirar factores de coagulación, podríamos mirar marcadores como la tiroides por si se está generando un hipotiroidismo subclínico. Todos estos marcadores, e incluso podríamos mirar otros marcadores inmunes como la interleuquina 6 o el interferón, pero bueno, no hay que meterse tan de lleno, pero habla con tu reumatólogo, con tu médico de atención primaria, o hazte tú esta analítica y verifica si estos parámetros se encuentran alterados dentro de ese contexto de inflamación. Y finalmente, ¿quieres saber realmente cómo está tu ratio omega 6, omega 3? Porque quieres verificar si de verdad necesitas tomar omega 3. Hay muchos kits comerciales que te pueden medir simplemente con una gotita de sangre el ratio omega 6 omega 3 que vas a tener en las membranas eritrocitarias de los glóbulos rojos. Esto finalmente nos va a permitir saber si te encuentras con ese ratio ideal de 3, 4, 1 y no te hace falta absolutamente nada de omega 3 porque estás equilibrado, o quizá lo tienes de 21 y dices, ostras, tengo que tomar omega 3 porque claramente más allá de la sintomatología me lo está determinando este test. ¿Qué omega 3 tomar? Esta sería otra pregunta muy típica que me decís, porque típicamente vamos a encontrarnos el EPA, el DHA o EPA-DHA. Tradicionalmente, y por lo que hablo con muchos médicos, técnicos de laboratorio que trabajan y tienen mucha experiencia en los laboratorios, vamos a trabajar prácticamente siempre con un omega 3 que tenga tanto EPA como DHA. Y tradicionalmente pues siempre se ha trabajado, y es donde más existen estudios que verifican la mejoría de la inflamación, con un ratio 2:1 a favor del EPA, es decir, debe existir el doble de cantidad de EPA en relación al DHA. Sí que existe cada vez más literatura científica que nos indica cómo determinado omega 3 para determinadas patologías puede tener más sentido. Por ejemplo, efectos neuronales, se está observando cómo el DHA quizá tiene más sentido, para la espermatogénesis, para la maduración de los folículos ováricos en mujeres que quieren quedarse embarazadas. Aquí quizá tendría más sentido priorizar por un omega 3 que tiene más cantidad de DHA, y en aquellos pacientes con una alteración del perfil lipídico, con alteraciones metabólicas, con los triglicéridos por las nubes, aquí sí que tendríamos que priorizar
principalmente por un mayor ratio a favor del EPA. Y finalmente, ¿existe alguna contraindicación para tomar omega 3? Pues sí que existe, y esto para mí es crucial. Si queremos ser consecuentes y responsables con el uso de suplementos, no solo el omega 3, la vitamina D, determinadas vitaminas, la proteína, aminoácidos, todos los suplementos pueden tener, aunque sean mínimos, algún efecto secundario, y tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser conscientes a la hora de recomendar y no extenderlo a todo el público. No, omega 3 como es natural, viene del pescado, vamos a tomarlo todos porque es antiinflamatorio. Pues luego nos podemos encontrar con ciertos efectos negativos potenciales. Principalmente, en el que me voy a centrar es que si eres una persona que has tenido un infarto, has tenido cualquier proceso trombótico y estás con anticoagulantes, has tenido una flebitis, etc. Durante el tiempo que te encuentres con anticoagulantes, antitrombóticos, heparina, etc., no tomes omega 3 o díselo a tu cardiólogo, a la persona que te esté llevando ese tratamiento, porque el omega 3 ha demostrado un efecto anticoagulante, de forma que cuando le vamos a dar a una persona que está anticoagulada más omega 3 y quizá la persona lo está tomando incluso al doble del máximo porque ha leído muchos reportes acerca del beneficio del omega 3 a nivel cardíaco, pues luego tenemos un disgusto porque esta persona se da un golpe y se desangra. Entonces, directamente no ha sido el problema del omega 3, sino el desconocimiento de cómo funciona y que nadie la haya informado. Así que si eres una persona con cualquier tipo de estos fármacos en tu rutina diaria, o no tomes omega 3 o consúltalo con tu cardiólogo, porque si hay que hacer ajustes, nadie mejor que el profesional que te está llevando tu patología. Dentro de todo esto, solo un último apunte: las agencias sanitarias de salud afirman que no se debería de pasar de 5 gramos en total en la ingesta de omega 3 a lo largo del día, porque a partir de aquí no existe evidencia ni de que puedan existir más beneficios, ni que potencialmente puedan surgir a medio o largo plazo de efectos secundarios. Hablar de medicina integral, de nutrición integral y de todos los hábitos que tiene que adquirir una persona para evitar patologías a largo plazo implica hablar de nutrición, del deporte o de la toma de determinados suplementos que pueden y van a tener su uso en determinado contexto. En este vídeo te he hablado del omega 3, de cuándo debes tomarlo, por qué puede funcionar y los posibles efectos secundarios. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de nuevos vídeos alrededor de la suplementación deportiva, de la cetosis clínica, del ayuno intermitente, suscríbete al canal, dale a la campanita y estarás informado de los siguientes vídeos.